Aquí estamos preparados para abrir la puerta y ver qué nos depara la calle. La super tormenta nevada. Se puede. Creo que me la voy a jugar a entrar al lago. No creo que se caiga, porque parece duro. Tarde, cuando yo me fui a duchar, se acabó el agua caliente. Buenos días. Hola amigos. Bueno, me acabo de despertar y hoy decidí que voy a hacer un vídeo de qué es nuestra vida en casa, encerrados por la nieve. Así que vamos a bajar ahora mismo Dallas y yo a la calle a ver cuánto de nieve hay. Luego me pongo con el café y luego ya os cuento por qué hay esta nieve, por qué estamos encerrados, por qué puede ser que no tengamos electricidad, porque ayer me quedé sin agua caliente, todas esas cosas. Así que primero vamos a bajar a esta cosita. Aquí estamos preparados para abrir la puerta y ver qué nos depara la calle. Esto fue lo que escribimos ayer. Dallas. Y venga, vámonos. Mirar nuestro coche, que me estaba fijando ahora, que de malas se está descongelando un poco porque ayer dio el sol, pero hoy no tiene pinta de que vaya a hacer sol. Ahí está la princesa de las nieves. ¿Vamos a casa? ¿A casa? Sí, vamos a casa. Vale, ¿qué pasa en Dallas? Ahora mismo estamos como a menos 15 grados en Dallas, que es que, ¿quién iba a decir? O sea, esto hace 15 años o más que no pasaba. ¿Qué pasa? Que la ciudad no está preparada para esto. También os digo, no está preparada porque no echan ni hielo, ni sal en las calles cuando había hielo. El primer día se congelaron las calles porque estuvimos a esa temperatura y ya empezó a haber eso, pues, hielo en las calles. El siguiente día fue el que cayó esta nevada que cuajó sobre ese hielo y claro, como no habían echado previamente sal, no se deshizo. Y ahora os voy a enseñar porque, jolín, o sea, esto es muy gracioso. En vez de quitar la nieve de las calles o quitar con quitanieves un poco, ¿no? Las calles las dejan tal y como está. Y yo creo que es un poco de vamos a ver si el clima lo soluciona. Y mientras tanto se para la ciudad. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo en Dallas? No hay electricidad, hay muchas casas que se están quedando sin electricidad. Nosotros, por suerte, ahora mismo tenemos. Y los supermercados se están quedando sin comida porque no pueden llegar los camiones, porque no limpian las calles. Entonces está empezando todo a ser un pequeño caos, todo por 4 nieves. Muy bien, Dallas. Shake. Shake. Muy bien, Dallas.
nada, después de... son ya las 2 de la tarde. Pero nos levantamos tarde, ya lo visteis. Desayuné tarde porque encima me puse a charlar con mi madre. Y ahora está pasando una cosa que da un poquito de miedo. No miedo, pero... nosotros tenemos electricidad y todo normal, quitando que ayer de noche como que las luces tintinearon un poco y de tarde cuando yo me fui a duchar se acabó el agua caliente y tuve que esperar como 2 horas o así a volver a poder ducharme con agua caliente. Vale, lo importante, lo que da un poco de miedito, que están poniendo en nuestro barrio, que se llama el Village, se han quedado sin electricidad ya en varios sitios. En el Gate, que era donde vivíamos el año pasado, en The Hill, que está aquí al lado, en la mayoría de por aquí alrededor se están quedando sin electricidad y llevan 16 horas, 24, cosas así. Nosotros de momento todo normal, pero da un poco de miedo que se esté acercando tanto los cortes de electricidad y bueno, que nosotros de momento lo tengamos. Así que cruzamos los dedos a ver si seguimos así. Y también venció por 1-4. Y además es la primera victoria del Paris Saint-Germain. Y aquí viendo el Barça perder a través de internet en una de las páginas de Pirlo TV, no hay otra manera de verlo. Entonces bueno, aquí lo tengo puesto. Resumen, el Barcelona lo tiene realmente en japonés. ¿Qué digo? Que de momento seguimos teniendo electricidad, así que nosotros pues como si nada. Comeremos y os vais a venir de paseo a ver cómo está el Village todo nevado. Porque, ¿a qué hemos dedicado esta mañana? Javi a ver el partido y yo a hacer unos papeles del seguro de cuando estuve en el hospital y todo eso, que ya os lo contaremos en otro vídeo, todo lo del seguro. Pero pues tuve que mandar unos papeles y tal, entonces pues estuve haciendo eso, revisando eso. Pues nada, eso, que no puedo ir a la clínica y no puedo ir a ningún sitio porque todo está cerrado. La clínica no hay nadie. Llamo a la otra, tampoco. UPS, que tenemos que ir a mandar unos paquetes, tampoco. Entonces, jolín, es que no hay manera, sí, no se puede hacer nada. Secreto. Puré de patata con las judías verdes. Sano. Lleva proteína, el bacon, también grasas, ahí todo junto. Verdura. Hidratos que no debería comer, pero pues tampoco están mal los hidratos, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Yo tengo green beans con bacon, con huevo y con salsa chipotle picante. Y muy buena esa salsa. hay que ir a la peluquería. Que está muy largo. Y ya me toca ir a la peluquería. Llevo 2 meses sin ir. Muy loco. Cuando voy cada mes. Pero claro, no... pandemia no. Tormentas y todo. Balas, ¿qué te hacen ahí? Y esto es el lago congelado. Hace frío de la Virgen, eso sí es verdad. Pero hace menos frío que ayer. Yo creo que ahora hay menos 10 o menos 12, creo. Y ayer estábamos a menos 15. O sea que bueno, como veis, todo nevado. Creo que me la voy a jugar a entrar al lago. No creo que se caiga, porque parece duro. Pero ahora lo comprobaremos. Parece estable. Sí. Javi, no vayas muy para allá. Ya, por ahí está medio roto. A ver. No, es duro. Se puede caminar sin problema. Vale, vete más para allá. Ten.
Jurado. ¿Cuánto da el jurado? Encontré un amigo. Y este es el parque de perros que nunca en la vida... ¡Ay! Oh, que nunca en la vida se ha visto así. Mira, ya tiene bebé. Así he llevado años, yo creo, ¿eh? Décadas. Décadas. Un perro alucinante. ¡Ay, el bebé! Un perro alucinante que parece un husky, pero en grande parece un lobo. Yo creo que es un lobo. Dallas. Sit. Está lleno de nieve hoy. Sit. Muy bien. Acabamos de comprar a Dallas, Con un Ewok de Star Wars. A ver si se parece o no. Le sacaron una foto y todo, pobre. Bueno, nos vamos a casa. Suficiente. Parece de perros por hoy. Ya estuvimos como 20 minutos así. El problema es que debajo de esta capa está el hielo. Entonces, claro, por aquí. Entonces engaña mucho porque aquí tienes el hielo, pero luego más adelante tienes la capa blanca y debajo está todo el hielo. Que eso pues es un peligro. Las carreteras pues hay muy pocos coches, las autopistas también. Suspendieron muchos negocios. Mira la cara que blanca, que roja. Que cuando dan la super tormenta nevada es hoy, a partir de las 10 de la noche. Yo pensaba que no iba a haber porque pues el tiempo tampoco estaba tan malo ni nada. Pero mirad cómo se está poniendo para allí de oscuro. Que en nuestro barrio, como se llama esto, abrieron un supermercado y unos pisos así como nuevos, donde está el gimnasio. Y estamos yendo a ese súper porque aquí, como son todos muy majos, por las bajas temperaturas y todo eso, pues están dando por cualquier cosa que compres Café. un café o un chocolate caliente. Muy harto, no noto el labio de arriba al hablar. No puedo hablar. Y ese bloque de edificios entero lleva sin luz ya como un día más o menos. Sin embargo, aquí al lado, esto sí tienen. Y aquel bloque de edificios está sin luz también. Y vamos a esta especie de supermercado que abrió ahora hace un par de semanas, yo creo, en esta zona nueva que abrieron aquí en el village y que regalan café. Así que vamos a tomar un café caliente, que lo merecemos. ¿Tú crees más barata? Solo él puede salvarnos. Aceite de oliva. ¿Qué tal el café? Este es el comentario que harás sobre el café. Porque a cualquier lado que va, si entra en un supermercado, tiene que comprar galletas. Vamos a ver cómo son, no tenemos... ¿No te dieron buena pinta o qué? Las esperaba mejores, no te voy a engañar. ¿Qué nota le das a la galleta? Muy crujiente. No como las chips Ahoy. Esperabas otra cosa, ¿no? ¿Y qué aprendimos con los videotutoriales de TikTok? Que no los deberíamos hacer, ahí está. Allí está.
el árbol con el cual aprendimos que los tutoriales de TikTok no funcionan. ¿Qué estoy haciendo ahora? Un tutorial. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Un bajo plato de macramé. ¿Por qué? Por esto. Dallas decidió que era interesante comerse los cubremanteles que teníamos de paja. Entonces, yo que tengo 2 rollos de macramé de esos de haber intentado hacer lo de la habitación, pues vamos a ver si sale algo decente. ¿Amenazas a otros niños? No amenazo, pero... cállese a la verga. Cállese a la verga. Cállese a la verga. ¿Y qué le vas a decir tú? Voy a poner easy. Y la ciudad de Dallas está abriendo sitios a los que puedas ir a refugiarte, porque hay muchas casas que están perdiendo la electricidad. Vaya. Que están perdiendo la electricidad. Entre ellos nuestros niños. Entre ellos, algunos de nuestros niños nos lo están poniendo en Google Classroom, que se quedaron sin electricidad, que hace mucho frío en casa. Así que a ver lo que pasa, porque mañana se pone peor la cosa. No, No, pero es el manía, necesito la de Arguiñano. No sé cuál es. ¡Hola, amigos! Vale, hoy, ¿qué vamos a hacer? Para cenar, como ya visteis que comimos green beans, vamos a cenar un poco algo divertido, pero sano. Y alguna vez me preguntasteis, qué buena pinta tiene esa pizza. ¿Esa qué? Pizza. Pizza. Total, la receta es de Future Life, que es con la que ellas hacen las Future empanadillas. Que un día dijeron que con esa receta hacían pizza, y entonces yo desde eso, pues siempre la hago así. Con lo cual, ahora mismo no os puedo dar cantidades, ellas tienen las cantidades, yo lo hago a ojo. Y entonces necesitamos solo 3 ingredientes. 4. Harina de espelta, agua, aceite de oliva y sal. Con eso tienes una masa de pizza. Pero como no hay rodillo, pues hay que buscarse la vida. Entonces pasamos con el bote de la sal. Un poco gordito. Y la masa tiene que meterse al horno sola. ¿Quién sabe cuánto? Un ratito. Hasta que esté ya medio hecha. Dallas, no estés triste. También vas a tener comida, tú. ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Ya le he hecho de comer? ¿Y por qué estás triste, Dallas? ¿Comida? ¿Sí? ¿Quieres un hueso? No, ¿Un pequeño hueso? corazón. Yo te lo doy. Y por último el maíz. Si vosotros tenéis salsa de tomate en casa, pues mucho mejor hecha, que yo alguna vez la hice, pero esta vez no. Si no la tenéis hecha, lo mejor es comprar puré de tomate así hecho, para no tener que echar el solín, que lo que tiene es mucho azúcar. El queso no es sano, pero un poquito de queso tampoco hace mal a nadie. Mitad sin queso porque no me gusta. Yo pizza sin queso. Calabacín. Bacon. Y yo en mis pedazos un poco de la mejor salsa, un spicy chipotle. Porque sé que es raro, pero seguro que alguien hay por ahí.
¿Os gusta la pizza con queso o sin queso? Te van a decir que Que no, alguien, que eso no que aparezca alguien por favor en los comentarios y ponga que le gusta la pizza sin queso. Seguro que hay, seguro. Estoy 100% seguro. muy harto. Una amiga nuestra de aquí que vive en los edificios que están donde el Central Market que os enseñé, o sea, enfrente casi. 10 minutos caminando. 10 minutos caminando. No tienen electricidad desde ayer. Está en su casa a 36 grados Fahrenheit, que son 38 Fahrenheit, que son 3 grados 3 grados en Celsius. casa. Llevan así 2 días. No tienen electricidad de ningún tipo. Y encima, los baños no rulan. va el agua. Pobre, chaval, pobre. Ya le dijimos que viniera porque es que así no se puede estar. ¿Qué tal? Tú no puedes. Tú ya comiste. Claro. Yo entiendo, pero ya comiste. ¿Qué? ¿Qué opinas? Último cacho, muy buena. Parece que está quemada los bordes. Bueno, los bordes sí estaban quemados. Sí, pero muy bien, muy buen sabor. Y mezcla bien, nunca lo habíamos hecho así. Calabacín, maíz, bacon. Y ya. ¿Recomiendas que hagan mi pizza? 100% recomendada. Además, ¿cuánto tardamos? Pues no sé, media hora en total, igual. Más o menos. Y siempre, para la hora de cenar, tenemos la resistencia. Y nada, eso, pues ahora acabamos de cenar y nos tocará ver una serie que la que estamos viendo ahora mismo se llama Designated Survivor o algo así. Hostia. ¡Javi! Hostia, Se fue. no me jodas.